Buscando la verdad y abogando porque el país recupere la paz y la seguridad, queremos dar la bienvenida a nuestros primeros invitados. El doctor Hugo Espín, penalista y experto en temas de seguridad. También está previsto la presencia del doctor Hugo Acero, experto en temas de seguridad desde Bogotá, Colombia. El tema que ponemos en análisis, la inseguridad en el Ecuador, cómo se vincula con el tráfico de drogas y cómo se encienden las alarmas por el suministro de fentanilo, este producto que está causando serios daños en la humanidad. Doctor Hugo Espín, ¿cómo enfrentar este momento en estas condiciones? Muy buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Realmente el ingreso del fentanilo al Ecuador creo que no nos toma por sorpresa, pues el Ecuador ha estado siguiendo la ruta de otros países como Colombia, México, el propio Estados Unidos, en el ingreso y el consumo del microtráfico y la gran cantidad de sustancias psicotrópicas que alimentan las economías ya sociales prácticamente, porque ya no estamos hablando de un tema aislado que afecta a una porción de la población, sino que nos afecta a todos todo el tiempo. Entonces, entender primero que el problema del fentanilo es un problema que está afectando al mundo entero, que se ha convertido en una droga que en realidad lo que genera es una mayor adicción. Se la corta con otras drogas, se une con otras drogas muy baratas, pero genera una extrema adicción, es un opioide sintético que es el responsable en este momento de casi el 700% del incremento de muertes por el consumo de las drogas y por sobredosis, perdón, que se producen en Estados Unidos. En el 2021 dejó más de 70,000 muertes confirmadas por el uso directo de fentanilo. Se prevé que este año van a llegar a más de 100,000, lo que constituye que hay más casos de muertes por el uso de sobredosis de fentanilo que por accidentes de tránsito y por armas de fuego en los Estados Unidos. Es un problema de salud pública que está afectando tremendamente y colapsando los sistemas de los servicios de salud pública, pero sobre todo que está incrementando las economías criminales, pues un kilo de fentanilo cuesta aproximadamente $400,000 y sirve para mezclar 1 millón de dosis con otros tipos de drogas y otros tipos de sustancias psicotrópicas que están ya en el mercado. Esto ha hecho que se disperse impresionantemente el consumo, que se incrementen los costos y los beneficios para también la gran masa de los microtraficantes, que lo que han establecido con el ingreso del fentanilo al mercado social, digámoslo así, es que exista una mayor masa de consumidores altamente dependientes, tomando en consideración que este es un opioide que tiene 100 veces más fuerza que la morfina y 50 veces más que la propia heroína. Entonces, se los sintetiza muy fácilmente, se ha responsabilizado y en esta crisis que se ha producido por el fentanilo, que se considera una de las primeras crisis reconocidas por el gobierno de los Estados Unidos como una crisis de salud pública extendida después de lo que fue la pandemia de COVID, justamente es una crisis que se ha generado porque es muy fácil de conseguir, se utiliza a través de diferentes sustancias que se ven en el mercado comúnmente y en laboratorios clandestinos que no necesitan mayores condiciones, se puede producir este fentanilo. En el Ecuador ya han aparecido varios casos, especialmente en la ciudad de Guayaquil. Entendemos que esta situación puede extenderse muy rápidamente en el resto del país, lo cual es ya de por sí un hecho muy preocupante y evidentemente en el Ecuador en este momento estamos en una crisis bastante extendida por las economías criminales, como mencionaba, en las que se puede evidenciar en el día a día que la violencia se hace presente en todas las ciudades, en todas las calles del Ecuador. Bien, quiero dar la bienvenida al doctor Hugo Acero, experto en temas de seguridad. Muchas gracias por atender a la revista de Opinión y Democracia. ¿Cómo ve este momento que estamos viviendo, incluso ya con estos nuevos insumos como la presencia del fentanilo y los niveles de inseguridad ligados al tema del tráfico de drogas? Buen día, doctor Acero.
Pero la verdad es que, digamos, son una serie de drogas que aparecen al lado de las tradicionales. Eso no ha dejado de crecer. Tal vez ustedes recordarán también el tema de drogas sintéticas como el éxtasis, pues que han hecho eh, carrera, diría uno, desde el punto de vista no solamente de producción, sino también de consumo. Y desde luego, digamos, son drogas que en el caso de los Estados Unidos estaban también muy ligadas al tema del dolor. Drogas sintéticas, drogas producidas en muchos casos de laboratorio para, de manera específica, controlar el dolor de las personas. Y esto, Estados Unidos, digamos, avanzó en esa línea que llevó a que existieran niveles de adicción altos. Y en el caso del fentanilo, desde luego, hay una producción legal, o hubo una producción legal, ya es un poco mayor el tema ilegal en la medida en que hay una demanda alta, digamos, de este producto, e inicialmente se identificó a México como uno de los países que estaba pasando este tipo de droga a los Estados Unidos, y ya hoy se reconoce que Colombia y Ecuador son países que también están sacando droga al lado de otras como la cocaína, pero básicamente a través de las mismas mafias hacia Estados Unidos. Yo creo que es un mercado que está creciendo, preocupante, pero que diría que no va a suplantar, como algunos piensan, el tema de la cocaína. Sin embargo, doctor Acero, ¿esto incide y cuánto incide en los niveles de inseguridad? De hecho, digamos, estos son mercados ilegales y desde luego rentables, como lo planteaba Hugo, desde el punto de vista económico, y esto hace que de manera específica estos mercados ilegales y con esa rentabilidad tan alta, pues se dispute de manera violenta entre los distintos grupos, y esto produce más violencia y desde luego mayor delincuencia, y hay que ponerle la atención, diría que en general a todos los productos. Lo que está llamando la atención en los países latinoamericanos es que esto está creciendo y cada uno de los dos países ha convertido esto en una gran noticia, pero no se ven acciones contundentes alrededor de las drogas ilícitas. Colombia ha venido creciendo en términos de cultivo, básicamente de cocaína, y también en términos de producción de pasta y base de pasta. O sea, yo sí creo pasta se ha venido creciendo y particularmente ha venido afectando a los países fronterizos de manera particular. Y lo que no se está viendo es un trabajo más allá de las fronteras de cada país. La verdad es que no hay un trabajo coordinado para enfrentar el tema de estas sustancias ilícitas y las mafias, que ya no son solamente colombianas o mexicanas o ecuatorianas, porque también las hay, sino también están, como se ha comprobado, están otro tipo de mafias transnacionales, básicamente albanesas y otra serie de mafias que realmente les interesa que este mercado llegue a sus territorios o llegue a los territorios donde se puede vender y sacar mayor ganancia económica. Entonces uno sí ve que esto ha venido creciendo, pero lo que no ve es que haya un trabajo coordinado entre los distintos países desde el punto de vista de seguridad y justicia para atender este tema, adicional a los temas, desde luego, de salud pública en lo que tiene que ver con los consumidores. Vuelvo con el doctor Hugo Espín. Doctor Espín, dice el doctor Acero, falta de un trabajo coordinado. En verdad, esto al ser un problema transnacional, ¿cómo enfrentar con éxito? Porque daría la impresión, al menos en nuestra región, que gran parte del problema, si crece el nivel de cultivo de drogas en Colombia, se está pasando al Ecuador como un país exportador de estos productos. ¿Cómo ve eso? Bueno, definitivamente nosotros tenemos un incremento exponencial de lo que ha sido el tráfico de drogas a través del Ecuador, solamente tomando como referencia las cifras oficiales.
En el año 2016 nosotros tuvimos un reporte de 116 toneladas de cocaína, de sustancias psicotrópicas, principalmente cocaína que fueron incautadas en el Ecuador, lo que le valió un reconocimiento de la DEA o de los Estados Unidos a la lucha contra el tráfico de drogas en el Ecuador. Este año, el Ecuador está ya capturando por encima de las 500 toneladas. En lo que vamos del año se han reportado más de 530 toneladas de sustancias psicotrópicas capturadas por la policía en el Ecuador, lo cual indica el incremento de la cantidad de droga que pasa por el Ecuador, tomando en cuenta que nosotros no capturamos aquí el 80 o el 90% de la droga que pasa por el Ecuador, sino que se ha dicho que en forma bastante optimista podríamos llegar a un 20%. Pensemos entonces toda la economía que esto genera alrededor. El tema del fentanilo, la diferencia es que las drogas de cultivo como la cocaína, como la marihuana, como los mismos opiáceos, requieren extensiones de terreno grandes para su cultivo. Para producir 1 kilo de cocaína, de acuerdo a las Naciones Unidas, de acuerdo al UN-LIREC, ellos han establecido que por el tipo de suelos y alturas, más o menos se requiere entre 0.8 hectáreas a 1.4 hectáreas para poder obtener 1 kilo de cocaína, versus los opioides sintéticos como el fentanilo que están apareciendo el día de hoy de manera muy agresiva, donde se necesitan microgramos para producir efectos de adicción directa sobre una persona. Y esto evidentemente lo que ha hecho no es que se reemplace una droga con otra, sino que se vuelvan más adictivas las drogas que están en este momento. La droga conocida en el Ecuador como la H, que es un corte de la pasta base de cocaína con otra serie de elementos químicos, hoy está siendo incorporada el fentanilo, lo cual genera una mayor adicción, una mayor dependencia de los adictos y además, como había mencionado, la base de consumo, es decir, el número de personas adictas al uso de sustancias psicotrópicas se ha incrementado de manera muy importante en todos los países, principalmente en Estados Unidos, que es el principal consumidor, en Europa y en los propios países latinoamericanos, antes productores y países de paso, hoy también consumidores. Las crisis que tenemos internamente por el microtráfico, la lucha de espacios que existe entre los diferentes grupos de delincuencia organizada, justamente responden al control de territorios sobre la venta de microtráfico que provee de recursos a la economía delincuencial del país y que evidentemente eso ha dado una fortaleza a estas organizaciones delictivas que hoy suman a más de 70,000 miembros, es decir, son una fuerza que debe ser considerada en paralelo a toda la fuerza policial y militar junta del Ecuador. Son grupos armados que han generado ya no incidentes aislados, sino incidentes recurrentes en todo el territorio nacional. Entonces, evidentemente, esta economía criminal no está siendo atacada de una forma adecuada. Nosotros no hemos visto en el Ecuador una política pública que determine lo que decía el doctor Acero, la posibilidad de tener una coordinación internacional eficiente, que sea además traciable dentro de los efectos de reducción de la violencia en el Ecuador. No se han atendido condiciones como por ejemplo las fijadas por la Convención de Palermo, en la que nos permite hacer un trabajo conjunto entre diversos países para poder tener una trazabilidad sobre las armas que llegan al Ecuador, sobre las armas y municiones de explosivos que están dentro de las cárceles, que han sido capturadas y que no nos establece cómo han llegado allá. Hasta el día de hoy seguimos nosotros viendo un incremento de la violencia con una serie de elementos logísticos que han dado fortaleza a los grupos de delincuencia organizada. Hemos visto igualmente que los puertos y aeropuertos del país no han tenido un resguardo adicional, siendo la línea de embarque y justamente para las que fortalecen las políticas criminales. El negocio del narcotráfico en sí mismo no es un negocio de drogas, es un negocio de logística. Ustedes nunca van a ver a un narcotraficante festejar porque se ha producido 1 tonelada o 100. El narcotraficante festeja, como hace pocos días tuvimos en las cárceles del Ecuador lanzando juegos pirotécnicos, cuando se culmina, es decir, cuando coronan llegando con un cargamento de droga
a Estados Unidos o Europa. Entonces, evidentemente nosotros estamos viendo que hay una falta de políticas públicas adecuadas, una ausencia total de una estrategia global, no solamente focalizada, y una falta de interés del propio Estado también por fortalecer a los miembros de la Policía Nacional, de las fuerzas del orden, como para que puedan cumplir con su trabajo de manera adecuada y en una forma estructurada con los demás países que igualmente tienen que llevar adelante ya una lucha ya no aislada, sino conjunta. Doctor Aguacero, Colombia tuvo una larga experiencia en esto. Recibió a comienzos del nuevo siglo una gran ayuda de los Estados Unidos. Daría la impresión que en el Ecuador quizás estamos atravesando esos momentos iniciales de Colombia que tuvieron que dimensionar la situación para emprender un proceso para combatir con eficacia a la droga. Aquí, quizás en el Ecuador no dimensionamos lo que representa esto. Yo creo que ya hay que dimensionarlo, y hay que dimensionarlo, digamos, desde hace 2 o 3 años que viene creciendo la violencia. Y esto yo creo que los ecuatorianos lo sienten y lo viven y están muy preocupados. Y es que era un país que tenía una tasa cercana a 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pasó el año pasado a algo, digamos, de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y es posible que este año esté muy cerca a 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ecuador es un país más violento que Colombia hoy, más violento que Honduras, más violento desde luego que El Salvador y posiblemente Guatemala, que eran países que tenían los primeros puestos en términos de violencia. Y yo sí creo que esto ya es momento, digamos, no solamente de dimensionar, sino realmente de reaccionar. Y como lo planteaba Hugo, yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande desde el punto de vista de Estado y de la ciudadanía. Este no es un problema solamente, y lo vengo repitiendo, Miguel, en cada uno de los programas que hemos tenido, este no es un problema del gobierno solamente. Este es un problema del Estado ecuatoriano y de la sociedad ecuatoriana. Ahí se requiere un trabajo coordinado y en equipo de todo el Estado, del Poder Ejecutivo, desde luego a través de las fuerzas de seguridad del Estado, también desde luego con acciones preventivas, particularmente en lo que tiene que ver con ese crecimiento ya mencionado de consumo en el Ecuador, pero también es un problema que pasa por la rama judicial y que pasa por el Poder Legislativo. O sea, es necesario definir leyes, normas, aplicarlas, mejorar el tema carcelario y de privación de libertad, fortalecer las Fuerzas Armadas, particularmente a la policía, en lo que tiene que ver con inteligencia, investigación criminal, fortalecer a la Fiscalía, y para todo eso se requiere recursos. Yo sí creo que están pasando por unas circunstancias por las que ha pasado Colombia. Hoy Colombia no quiere decir que sea un paraíso, no, hay problemas, pero hay unas instituciones que tienen una experiencia de varios años que les ha permitido enfrentar este tipo de problemas, pero particularmente yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo grande de Estado en el caso ecuatoriano. Y como decía hace un momento, esto no basta con que un país como Ecuador asuma, digamos, este problema y comience a solucionarlo con recursos, con políticas públicas, con una acción del Estado, sino que es necesario tener una estrategia regional. Una estrategia regional que desde luego debe involucrar a Colombia, a Perú, inclusive a países del sur en su conjunto, de Centroamérica, México, y sobre todo hay que involucrar a los Estados Unidos y a los países europeos para mirar cuál es la estrategia regional para enfrentar un crimen transnacional que ya no es un crimen local, es un crimen transnacional en donde muchas mafias están llegando a Colombia, ya están hace rato en Colombia y Ecuador básicamente para supervisar los cargamentos de droga que salen hacia Europa, hacia Asia, Estados Unidos y otros países. Entonces yo sí creo que aquí hace falta un esfuerzo mucho más amplio y mucho más integral. Doctor Acero, ¿qué hizo Colombia? Es bueno recordarle al país y al mundo qué hizo Colombia para al menos encauzar un proceso con éxito, combatir, no desaparecer, pero sí enfrentar con éxito este mal.
Digamos, Colombia ha tenido como altibajos, partes altas importantes para enfrentar el tema del narcotráfico, luego vuelve y baja, la violencia crece, está ahí presente. No ha sido pues todo un crecimiento importante de lucha contra el narcotráfico desde los años 80. Ha habido resultados importantes. Lo primero, desde luego, es reconocer que este es un problema que va más allá del Ejecutivo, que es un problema de Estado. Lo segundo, reconocer que se tiene el problema, porque lo que sucede con la mayoría de los países donde comienza este tipo de actividades criminales, particularmente el narcotráfico, es que los países comienzan a decir, esto es un problema que está de paso, la droga está de paso, eso en Ecuador está saliendo por Esmeraldas, no hay ningún problema. Casi hay que minimizan el problema, y ese es quizá el primer error que se comete, porque la droga no está de paso, la droga llegó para quedarse y está en Ecuador. Ya no es solamente el puerto de Esmeralda, ustedes saben que están los otros puertos, fundamentalmente del Pacífico, saliendo droga hacia otros países. Entonces, allí hay una serie de estructuras nacionales e internacionales que están atacando. Entonces, primero, reconocer el problema. Segundo, cómo enfrentarlo. Y no se puede enfrentar solos, realmente. Se requiere la cooperación internacional. Se requiere cooperación de los Estados Unidos. Colombia ha contado con apoyos del Reino Unido, de Estados Unidos, de Europa, importantes, no solamente en términos de recursos y de equipos, sino también en temas blandos y fuertes como inteligencia, porque definitivamente son países que tienen información y que tienen muy buena inteligencia y que capacitan precisamente los estamentos locales. Entonces se requiere realmente tener una política nacional y transnacional con alianzas estratégicas en esa línea, sobre todo en temas frente a mafias, en temas de inteligencia e investigación criminal, porque son estructuras criminales muy organizadas y eso no se combate con más policías en la calle. No, eso se combate con inteligencia, investigación criminal y cooperación internacional. Eso hay que hacerlo. Y lo otro que debe comprender el pueblo ecuatoriano y desde luego la sociedad en general es que se requieren recursos. Sin plata esto es muy difícil. Y vengo y lo repito nuevamente, Colombia en estos 22 años de cooperación con los Estados Unidos, del Plan Colombia, y ahora tiene otros nombres, ha recibido algo más de 12.000 millones de dólares por parte de los Estados Unidos en 22 años, pero Colombia ha tenido que invertir 10 y 12 veces más ese recurso. Quiero decir, ha tenido que invertir algo más de 160.000 millones de dólares durante estos 22, casi 23, 24 años. Entonces yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo. ¿Y de dónde salen esos esfuerzos? Básicamente a comienzos de siglo, y a finales, sobre todo a comienzos de siglo, hubo un impuesto al patrimonio, donde la gente que tenía más recursos tuvo que pagar ese impuesto al patrimonio, y fue importante para fortalecer la justicia, los organismos de seguridad, las cárceles, para hacer inversión estratégica para enfrentar estas organizaciones criminales nacionales y transnacionales. Doctor Hugo Espín, como señala el doctor Acero, ¿cómo lograr una estrategia regional y un fortalecimiento institucional? Esto requiere ingentes recursos, no solo tiene que ayudar a Estados Unidos, la Unión Europea, destinos de la droga, sino en general también emprender esta estrategia regional y el fortalecimiento institucional. Bueno, el fortalecimiento institucional requiere de recursos, pero también de gente preparada para cumplir con las obligaciones que esto infieren. Es decir, el Ecuador ha tenido, en lo que va del año, tenemos menos del 15%, el 20% del presupuesto asignado para el Ministerio del Interior para la compra de bienes logísticos que han sido, de manera recurrente, han venido cayendo los procesos que han sido mal llevados. Es decir, ¿cómo podemos hablar de que necesitamos más recursos y aquellos recursos que se le entregan al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional, no pueden ser ejecutados? No se han podido comprar uniformes en lo que va de estos 3 años de gobierno, cuando eso fue una decisión y un compromiso presidencial en el día 1 de la gestión. Hemos tenido una debilidad total a través del Ministerio del Interior, de sus titulares, que no hemos tenido una respuesta real en políticas públicas de seguridad. Seguimos haciendo las mismas acciones, se mantienen las condiciones de
la operación de lo que es el servicio de policía comunitaria, cuando la propia policía comunitaria ha tenido ya muertos por las deficiencias en las que se maneja y cómo funcionan las UPCs, y sin embargo no ha habido cambios sustanciales en ello, más allá del susto del primer momento cuando murieron varios policías, tanto en Esmeraldas como aquel sonado caso de la muerte de la señorita policía Verónica Songón, que hizo que se estremezca la policía, que se pongan sacos de arena en el exterior de las UPCs, y hoy nuevamente la normalidad ha regresado cuando las muertes se incrementan y no ha cambiado absolutamente nada. No se han podido comprar, hasta el día de hoy no se han entregado los chalecos antibalas que se ofrecieron en mayo. No se ha podido terminar ese proceso. Las balas han tenido algunos cuestionamientos por parte de los propios miembros de la Policía Nacional, que no han sido entregadas, que no cumplen con las condiciones, que no se ha recibido todavía de la totalidad de estos cargamentos. Entonces, hay falencias logísticas importantes, no solamente en la asignación de recursos, sino en la ejecución de los mismos, que tienen que ser tomados en consideración para poder llevar adelante políticas eficientes de seguridad pública. Si no podemos ejecutar procedimientos básicos, mucho menos se van a llevar adelante bien procedimientos de mayor complejidad. Nosotros creemos que a lo largo de este tiempo, la Policía Nacional del Ecuador necesita ser fortalecida, necesita ser estructurada de una manera adecuada, diferente en relación a la amenaza que está enfrentando. Las condiciones en las que el día de hoy se desarrolla la violencia criminal en el Ecuador son extremadamente preocupantes. La muerte de uno de los líderes de una estructura delictiva en la ciudad de Quito, a la entrada de un parque público, justamente evidencia esta falta de seguimiento, de control que tiene que existir. Si hay un líder de una estructura criminal, debe tener un seguimiento, tiene que haber una investigación previa ya en operación, tiene que haber trabajos de inteligencia que están caminando y desarrollándose. No pueden darse eventos y simplemente reaccionar de manera posterior, cuando ya nosotros tenemos las alertas por todos lados disparadas y hasta el día de hoy no tenemos respuesta de esas alertas. Seguimos solamente sumando muertos y viendo la presencia policial casi siempre tardía cuando estos eventos se dan. Y no con ello desconozco el trabajo que realiza la policía en el día a día, sino lo contrario, es necesario fortalecer esa capacidad operativa, porque la seguridad del país, si bien es cierto, la policía cumple con una función conjunta con las demás acciones que tiene que llevar el Estado ecuatoriano, el Estado en general, para poder sobrellevar los problemas de la violencia, como el fortalecimiento de otros ministerios para poder reducir los índices o los indicadores que se producen en el día a día, como la deserción escolar, como la falta de inversión social, como la falta de inversión en áreas productivas o la degeneración de trabajo en el Ecuador. Necesariamente nosotros tenemos que entender que todos estos elementos no hacen sino determinar que el trabajo conjunto y las políticas públicas no son solamente aquellas de policiales o de represión, sino también el que el Ejecutivo tiene que entender que esto es un problema mucho más amplio, más complejo y requiere actores que igualmente puedan manejar un foro y una estructura de diseño de políticas públicas efectivas, eficientes y que respondan a la realidad actual, más allá de las expectativas o de las condiciones de la oferta política que se realiza día a día. Nosotros, y con esto yo creo que tenemos que tener una relevancia preponderante en un proceso de transición a un nuevo gobierno, el entender que la seguridad pública no se improvisa, sino que tiene que tener una visión de largo plazo estructurada que inclusive si se sientan bien las bases en este gobierno, el siguiente gobierno deberá fortalecer y tomar en consideración esas bases para seguir incrementando la capacidad operativa. Lo que nosotros hemos visto en los últimos tiempos es la destrucción del sistema de inteligencia, la poca productividad de este sistema de inteligencia. Estamos tardíos a eventos desde la muerte de un candidato presidencial hasta eventos de los que se realizan de violencia extrema, de lucha de bandas en ciudades como Durán, con atentados a los propios alcaldes y con el amedrentamiento a funcionarios públicos, la muerte de funcionarios judiciales, los atentados contra instalaciones del Poder Judicial y la poca o ninguna presencia o respuesta por parte de las entidades de control y seguridad. Y únicamente para recordar, no nos olvidemos que se tuvo que presentar una acción de protección y aún emitida la sentencia de esta acción de protección, no se incrementó la seguridad de las instalaciones de lo que son los centros judiciales, ¿no? Entonces, nosotros vemos que estas políticas públicas tienen que ser debidamente estructuradas, fortalecidas,
y sobre todo tomar en consideración que no es un solo actor policial o un actor militar el que tiene que tomar la batuta para el combate contra el flagelo del narcotráfico, sobre la extensión de lo que significa este momento las economías criminales, el lavado de activos, la presencia de enriquecimiento privado injustificado como una naturalidad o como una nueva normalidad en todo el país. Es decir, no es un tema que se focaliza en las grandes ciudades, sino en todo el país. Entonces son elementos que tienen que obligar a un foro nacional, a un debate nacional en el tema de seguridad pública. Doctor Guacero, finalmente, si no hay ese fortalecimiento institucional, si no hay esta estrategia regional, va a ser bien complejo, más aún si no partimos de una concienciación de esta realidad. Desde luego, yo creo que hay un tema particular y es que hay que reconocer que son estructuras criminales que se modernizan muy rápidamente, muy organizadas, con alto nivel, digamos, de profesionalismo. No solamente, digamos, los criminales jefes, sino que cuentan con los suficientes recursos para contratar los mejores profesionales, para conseguir lo que quieran. Entonces, ahí estamos ante estructuras que tienen un nivel alto de profesionalismo y allí se requiere, en contraparte del Estado, hacer ese mismo esfuerzo hasta donde se pueda, pero hay que hacerlo, hay que hacer un esfuerzo para fortalecer, profesionalizar mejor, dar mejores equipos, formar equipos importantes en temas de inteligencia, investigación criminal y sobre todo operativa también. Yo creo que hay un esfuerzo grande que debe hacer el Estado ecuatoriano y la sociedad ecuatoriana, y desde luego no trabajar de manera sola, porque ahí se requiere la cooperación internacional, se requiere el trabajo permanente y conjunto con los Estados Unidos, se requiere el trabajo con Europa, con distintos países de la región, particularmente Colombia y Perú, que son los países más cercanos. Hombre, lo que muestran, digamos, el crecimiento de cultivos ilícitos en Colombia es que en los últimos años la mayoría de los cultivos se han situado a nivel fronterizo, particularmente en lo que tiene que ver que en la frontera con Ecuador, y es cultivo y producción de coca. Está en la frontera con Ecuador, está en la frontera con Perú, en donde se comparten cultivos, casi que la frontera está invadida de cultivos en el caso de Colombia y Perú, y se comparten negocios con las mafias de estos dos países, y eso desde luego va a dificultar mucho la seguridad. Y la tercera frontera, desde luego, es la de Venezuela, en donde, de acuerdo con informes de inteligencia internacional, están involucrados parte del gobierno del señor Maduro en este tipo de actividades ilícitas. Allá va a ser un poco más difícil que se tomen acciones. Basta ver que una de las bandas criminales, sobre todo que maneja el tema del microtráfico y que son muy violentas, el Tren de Aragua, sus jefes acaban de volarse, de evadirse de una cárcel venezolana y no se sabe en dónde está. Nada raro que ya estén en Colombia o en otros países nuestros este tipo de criminales. Entonces yo sí creo que se requiere un esfuerzo transnacional, una cooperación judicial, un trabajo de cooperación en inteligencia, en investigación criminal. Esto a crímenes transnacionales, una respuesta transnacional. Y ahí es donde los gobiernos, y ojalá el nuevo gobierno de Ecuador, digamos, asuma esa línea, desde luego, para tratar de enfrentar esta violencia y esta delincuencia que está generando las mafias y el crimen transnacional en el caso de Ecuador. Bien, muchas gracias por el aporte a este análisis al doctor Hugo Espín, penalista, y el doctor Hugo Guacero, experto en temas de seguridad. Muy amable, como siempre, Hugo Espín y Hugo Guacero. Muchísimas gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:15 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando porque el Ecuador recupere la paz y la seguridad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, economista Marco Antonio Rodríguez, para hablar sobre la situación del sistema financiero y también programas de evaluación que se hacen precisamente al sector financiero. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia.